Doña Linet, en Rostros del Bicentenario pretendemos pues andar danzando entre el pasado, el presente y el futuro. Yo creo que eso es muy importante. Y hablar un poco del tema de nuestra constitución política. Nuestra constitución política, tengo entendido, que es muy, por decirlo de alguna manera, muy vieja. Hace poco el presidente de la República comentó en su último discurso en la Asamblea Legislativa de que deberíamos ir pensando en cambiar nuestra constitución política. ¿Qué considera usted debe de hacerse? ¿Se debe mantener así? ¿Se pueden hacer cambios? ¿O cuál es su opinión al respecto del tema de nuestra constitución política? Bueno, yo siento que en este momento, que es un momento de crisis en todos los diferentes campos, es una situación crítica la que estamos viviendo. Yo siento que abrir espacio para una nueva constitución política creo que no sería lo prudente. Por lo menos es lo que siento al día de hoy. Me parece que tenemos que solucionar muchísimos temas y que esto no se arreglarían por tener una nueva constitución política. Creo que la constitución política además nos recuerda algo. Esta de 1949, donde se da un pacto social importante desde las diferentes fuerzas políticas del momento y que hacen nacer un Estado social de derecho y que busca un equilibrio, que busca una inclusión, que busca igualdad. Me parece que además es interesante, históricamente, en eso que usted señalaba, en esa parte histórica, mucho reposa en la Constitución de 1871 también. Esto para señalar, nuestro país ha reposado en una línea de pensamiento que efectivamente se ha ido pasando de tiempo a tiempo, de generación a generación. Hacer cambios, yo no soy reacia a los cambios, pero sí me parece que esos cambios, en el tanto que pueda llevar un beneficio concreto y en el momento oportuno, eso es lo mejor, ¿verdad? Creo que hablar en este momento una nueva constitución política y guiar tanta fuerza política, una discusión de esta naturaleza, cuando tenemos la posibilidad inclusive de perder generaciones ante una situación de la educación, como hablábamos hace un momento, cuando tenemos una situación de inseguridad que nos está golpeando a nuestras familias, una violencia que se ha incrementado, una clase media que está afectada por la situación de crisis actual y que se arrastra también de las últimas administraciones. Cuando nosotros tenemos que observar al lado de esa violencia una desigualdad que nos está colocando como uno de los países en que se incrementa la desigualdad de mayor forma en los países de esta misma región. O sea, tenemos demasiados pendientes, tenemos demasiado déficit en muchísimos temas fundamentales como para que eventualmente la discusión en una constituyente ocupe el mayor escenario. La mayor atención. Por ejemplo, entonces, ¿usted cree que un escenario como lo que acaba de suceder en Chile, digamos, a veces es importante pues tomar ejemplos de países que están cercanos a nosotros, por ejemplo en Latinoamérica, Chile, que acaban de ir a las urnas para crear la Asamblea Nacional, para crear la nueva Constitución, donde hay sectores muy representados en varios porcentajes, por ejemplo la mujer, los indígenas y todo eso, pero usted cree que todavía no es el momento. No sería... Lo que le insisto es que al día de hoy yo siento que no tenemos el escenario propicio para hacerlo. Pero además de eso, en el caso de Chile, ellos han venido madurando y trabajando esa idea desde hace bastante tiempo. De hecho, ese es fue uno de los temas de campaña del gobierno anterior, ¿verdad? O sea, no es algo que está naciendo dentro de la situación actual que también aqueja a Chile y que se está desarrollando ahí mismo. No, es un tema que se ha venido dando en el transcurso del tiempo.
Claro, ya hablando también sobre otros países, doña Linet, que podríamos aprovechar también para hacer ciertos, pues tomar ciertos ejemplos, ¿verdad? Colombia, que ha tenido una situación bastante compleja en las calles, el pueblo que está exigiendo derechos, que están preocupados por la parte económica, hay mucha desigualdad, hay un gran sector de esa sociedad que se lleva pues los recursos, los grandes recursos que hay económicos en Colombia se los lleva un sector muy amplio de la sociedad, pero o más bien un sector muy pequeño de la sociedad, pero el gran sector, las partes más débiles, las partes más necesitadas están desamparadas y pues ha existido una convulsión bastante grande en Colombia. El año pasado en Costa Rica hubo una situación pues similar, ¿verdad? El tema era el combo fiscal. No digo que sea exactamente lo mismo, pero hay resentimiento de la población. ¿Cree usted que en Costa Rica hay que hacer un alto en el camino para pensar en que deberíamos de evitar ese tipo de enfrentamiento social una vez más, y podríamos pensar en que en Costa Rica se pueda presentar una situación tan difícil, tan compleja como la que se están viviendo en las calles de Colombia? Bueno, yo siento que precisamente esos espejos que usted señala, claro, son espejos en los que hay que mirar para tratar de que esas situaciones extremas, con todas las diferencias, ¿verdad? Claro. Lógicamente Colombia tiene una situación que se diferencia mucho con la que nosotros hemos tenido en las últimas décadas, ¿verdad? Por supuesto. Colombia, en cambio, tiene una situación de mucha presión social desde hace mucho tiempo. No han dejado de tener también la presencia de las FARC, por ejemplo. En fin, ellos tienen circunstancias, digamos, particulares, pero que vale señalar en lo que usted indica. O sea, son situaciones en las que debemos precisamente observar para tomar también nosotros nuestras decisiones y nuestras precauciones. Yo creo que cuando usted habla del descontento social, este descontento social necesariamente debe encontrar espacios, y esos espacios en un país como el nuestro es el diálogo, un diálogo social que serenamente, y no solamente en tiempos convulsos, no, en tiempos de paz, para trabajar en la prevención del conflicto social, es cuando todos los diferentes sectores, junto a las instituciones estatales, deben sentarse. Sin que medien intereses algunos. Es que cuando usted lo hace de manera preventiva, mire, el trabajo es mucho más rico, mucho más efectivo y mucho más eficiente también. Y se lo señalo porque en la administración nuestra, si algo impulsé en mi condición de ministra de la Presidencia, como recargo tenía el Ministerio de la Presidencia, fue precisamente lograr sentar todos los sectores. El trabajo que se hizo fue fabuloso. Y quien lo moderó precisamente fue el Consejo de Rectores junto al programa Estado de la Nación. Se hizo de una manera seria, profunda, y ¿qué nos dio como resultado? Un periodo de una paz social sumamente importante, pero que además es que la paz social, ¿qué es lo que le da a usted? La posibilidad de construir. En lo que usted está con los sectores aportando, usted lo que está es construyendo de manera conjunta. Cuando usted tiene cierres de calle, cuando usted tiene pérdidas que se pueden cuantificar día a día, además del golpe mismo que tiene la tranquilidad de las personas, pero ¿cuánto cuesta de momento un cierre de calles? Por los productos que van para los puertos, por ejemplo, porque van para el comercio, porque van los vehículos distribuidores, porque los buses van llenos de gente que va a trabajar, por la cantidad de carros también que tienen que detenerse. O sea, es todo, es todo. Entonces, ahí es donde yo señalo ese esfuerzo por conciliar en el tiempo oportuno resulta esencial y contribuye de manera plena en beneficio de toda la población. ¿Considera usted que el conflicto del año anterior entre los diferentes sectores y el gobierno pudo haberse resuelto de forma rápida
tal vez no se previó, ¿verdad? Pero sí se pudo haber resuelto de forma rápida si las partes se hubieran sentado a conversar. Porque Mire, era un tema siento, de los impuestos, ¿verdad? Que era sí, que el pueblo, correcto, ¿verdad? Más... correcto. Vamos a ver, más allá del tema, yo no podría decir que se pudo resolver rápido, pero sí podría decir que en ningún momento se vio un esfuerzo verdadero por sentar a los diferentes actores en una mesa de diálogo y llegar a acuerdos que permitieran al menos bajar la intensidad de protestas en algunos espacios. Vea que esas protestas fueron subiendo tanto el tono que llegó a un punto en el que fueron no solamente más violentos, sino que además se presentó con una particularidad, y es cuando algunas de las personas que resultaban golpeadas o que golpeaban, y que eso al final alguien tendrá que señalar que tanto fue así o no, fue atribuido inclusive a los mismos cuerpos policiales, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema es que cuando a usted una crisis se le va de control, los elementos que comienzan a sumarse no solamente la empeoran, sino que el resultado o efectos va tocando distintos campos. Y eso es lo lamentable. Claro. ¿Cree usted, doña Linet, que existen otras vías que afecten menos a la población, donde los sectores más desprotegidos se afecten menos para resolver la situación tan preocupante de las finanzas públicas, o sea, el saneamiento de las finanzas públicas, sin que esto repercuta en pequeños grupos o en grupos desprotegidos de nuestro país? Mire, yo siento que, como lo hemos mostrado en otras administraciones, yo creo que el trabajo es un trabajo serio, pero que además tiene que ser un trabajo integral. ¿Qué quiero decir con integral? Usted no puede estar hablando nada más de poner impuestos, no puede estar hablando nada más de más préstamos, de más empréstitos. O sea, tiene que haber una constancia y tiene que haber un esfuerzo guiado a mejorar el gasto público, a revisar en qué estamos invirtiendo, porque cuando no hay recursos, la inversión hacia dónde vaya es sumamente importante, especialmente aquella que es generadora de fuentes de empleo. Esa nos interesa, lógicamente, ¿verdad? Pero en la parte de gasto público, el Estado debe ser sumamente cuidadoso, ¿verdad? Sumamente cuidadoso, porque no puede ser que haya necesidades en los hogares y que el Estado siga manejando las cosas de manera descuidada. Y cuando usted además de eso dice, pero esta pandemia que nos está consumiendo, que nos está además llevando a niveles de sufrimiento, yo creo que ya todos tenemos, al menos, si no en nuestras familias, si aún no lo hemos vivido, gracias a Dios, tenemos gente cercana que ya ha sufrido inclusive pérdidas de personas queridas. Pero resulta que en medio de esta pandemia, y usted lo que comienza es a encontrarse el mal manejo en la adquisición hasta de las mascarillas, ¿verdad? O sea, eso resulta inclusive no solo incomprensible, es molesto, no es de recibo, no puede ser nunca de recibo, que en medio de una emergencia lo que haya son malos manejos. Y que usted se encuentre entonces que son miles, y lo repito, miles de millones de colones que seguían mal en la adquisición y reparto de los comestibles, por ejemplo, que se estaban dando, o de las ayudas económicas también. Bueno, proteger. ¿Verdad? O sea, ¿cómo poder usted justificar algo así? Sí. Eso no es de recibo. Y si a mí me dice, bueno, es que en 1000 hubo 10 errores, pero son errores, pero es que hay unos que no podemos ni siquiera llamar errores. No cuando las personas a las que se está destinando esto en muchas ocasiones no tenían ninguna posibilidad de calificar, mientras que muchos otros no tenían cómo llevar un plato de comida a la mesa. Eso no puede ser.
califica usted entonces que la forma en que se ha manejado realmente la pandemia no es la más correcta? Bueno, yo lo que siento es que no se ha manejado de manera integral y lo han señalado ellos mismos. Vea que cuando ya habían transcurrido varios meses de pandemia es cuando ellos mismos señalan de que las decisiones se tomaron únicamente desde el sector salud sin incluir autoridades del sector económico. ¿Cómo usted no hace una armonización de esfuerzos siquiera a lo interno de un consejo de gobierno? Claro. O sea, hay algo básico que se llama organizar las instituciones en procura de que cumplan con sus deberes. Por supuesto. Pero resulta que cuando además usted lo que tiene es una crisis y de una magnitud importante, ¿cómo usted puede justificar que entre instituciones no se conversen? ¿Cómo usted puede señalar de que las autoridades económicas resulta que estaban sin tener una participación? Pero tampoco me puedo imaginar, porque he sido jerarca también institucional, de cómo yo como jerarca institucional no llego a señalar cuál es mi espacio. ¿Cuál es mi espacio? Porque para cumplir yo con el trabajo que me corresponde por ley, yo necesito saber no solo cuál es la situación que ahí reina, sino también saber cuál es mi aporte. Entonces eso me lleva a un tema muy básico, que es cumplimiento de deberes. Así es. Así es como le resumiría esta situación. Claro, dejando el tema de la pandemia de un lado, que es sumamente importante, ¿verdad? Obviamente, y volviendo a lo que estábamos hablando, del gasto público, del aparato estatal, ¿verdad? ¿Cree usted que se puede hacer una gran reforma a los gastos que actualmente se hacen en las instituciones? Estamos hablando de duplicidad de instituciones, duplicidad de funciones, estamos hablando de alquileres millonarios, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, el tema de las pensiones de lujo es un tema que no se puede, no solamente el Ejecutivo tiene participación ahí, sino que también hay una cuota que le corresponde a la Asamblea Legislativa. En fin, para sanear más las finanzas del Estado y el gasto público, ¿cree que se pueden hacer grandes reformas en ese sentido? Mire, es que la mayoría de cosas no ameritan siquiera muchas reformas. La mayoría de los asuntos es hacerlos, es ejecutar, es gobernar. Lo que se hace necesario es gobernar. Y gobernar pensando en cada ser humano que vive en este país y que necesita que sus requerimientos le sean cumplidos. Y eso nos lleva desde una persona que requiere de la mano del Estado para continuar adelante, como del gran empresario, como del mediano, como del pequeño, como del emprendedor, como de hombres, como de mujeres, como niños, como jóvenes, como adultos mayores. Es un Estado haciendo lo que le corresponde y dirigiendo sus acciones a la población. Esas son las instituciones y esos son los gobernantes. Ninguno puede ser un fin en sí mismo, porque todo eso de lo que estamos hablando es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo ahí, y cada uno de nosotros, y en la mayoría, eligió a una persona para que dirija un país. Esos son los gobernantes. Bueno, y ya para despedirnos ya de doña Linet, y de una forma poco común, en nuestro primer programa, Espacio de Rostros del Bicentenario, doña Linet, ¿conoce Atenas? Sí, claro, claro. ¿Cuándo fue la última vez que visitó Atenas? Hace mes y medio. Mes y medio, y probó las mangas. Bueno, las mangas no, pero sí debo decir, está lindísimo, pero lindísimo Atenas. Sí, claro. Está bellísimo. Precioso, sí. Uno de los pueblos, de los tantos pueblos, todos los pueblos de Costa Rica son bellísimos, ¿verdad? Ahora que estamos en este tipo de espacios, ¿verdad? Entonces yo, de una forma poco común, para cerrar el programa, le voy a regalar 2 manguitas a doña Linet, ¿verdad? Para que se las lleve de recuerdo, y pues para esto resaltar un poco lo sencillo que somos en los pueblos de Costa Rica, ¿verdad? También, donde queremos compartir
parte de las riquezas y de las cosas que tenemos en nuestros pueblos, ¿verdad? Una Costa Rica pequeña, pero una Costa Rica donde hay grandes valores y grandes atributos para la población, para toda la gente costarricense. Entonces, un regalito para doña Linet, para que se lleve los taquitos, porque sabemos que tiene una agenda apretada hoy, ya está contra el tiempo, y darle las gracias por última vez a doña Linet por toda la participación y por esta oportunidad. Encantada. Nada más señalarle lo siguiente, al rato le dejo la siguiente idea, sí, para que el próximo que viene también le traiga algo, y de verdad que vamos a hacer como los ticos, que siempre hemos sido buenos compartiendo y en una línea de mucha solidaridad. En el próximo entonces traigo cajetas que las hace mi abuelo y son conocidísimas en Atenas, ¿ves? Bueno, muchísimas gracias, Rudy. Doña Linet, muchas gracias, que tenga éxito y que Dios pues bendiga a Costa Rica, ¿verdad? Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Este fue nuestro primer espacio de Rostros del Bicentenario, un proyecto de interés cultural, educativo y patriótico en estos tiempos que tanto lo necesita Costa Rica. Gracias al Instituto de la Comunicación y a los compañeros del instituto que nos colaboraron hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Rostros del Bicentenario.